Hoy en esta tercera clase vamos a trabajar sobre cómo se representa un árbol genealógico a través de esta poderosísima herramienta que es el genosociograma. El genosociograma no trabaja desde la historia, sino desde la estructura. Como bien dijimos, el genosociograma es un mapa, es una representación gráfica comprimida de todos los datos y la historia familiar. Entonces, al poder tener todos esos datos en un gráfico, podemos, de esa forma, que es mucho más sencilla, rastrear aquellos patrones que se copian y se pegan a través de las generaciones. ¿Cuáles son esos patrones que se repiten? En esta tercera clase vamos a ver cómo representar personas dentro del genosociograma, cómo representar vínculos, qué información trae la forma del genosociograma y por qué el dibujo del árbol ya es una lectura en sí misma. ¿Y por qué te digo que el dibujar tu propio árbol ya es una lectura en sí misma? Porque hay algo que me llamó poderosísimamente la atención en todos estos años acompañando a personas a trascender su programación familiar, sus programas heredados. Y es que hay personas que no saben nada, absolutamente nada de sus orígenes. No saben quiénes son, no saben quiénes son sus ancestros, no saben de dónde vienen, cuál es la historia detrás. Y no porque sea algo que no esté la información, sino porque muchas veces son personas que no les interesa saber eh, nada de su pasado, están negados con su pasado y es algo que llama la atención porque hay dos temas, hay dos principios que conforman al ser humano que son vitales para poder vivir una vida con sentido, una vida que le haga sentido a cada una de las personas que lo eligen, una vida enraizados con nuestro origen, que es los vínculos y la identidad. El origen te da una identidad, que es una identidad heredada, que es una identidad prestada en una primera instancia. Luego, el trabajo de cada una de las personas es empezar a desarmar toda esa identidad heredada y empezar a habitar una identidad que le haga sentido, que le sea sentida para la vida que elige vivir. Entonces, hay personas que no saben sus orígenes, que no saben, por lo tanto, quiénes son, y lo más complejo de todo esto es que no saben los patrones que repiten. Hay personas que nunca construyeron su árbol, nunca lo dibujaron, nunca lo pusieron en forma. Y la vida nos enseña que eso que no se representa, que no se nombra, que está en la sombra, se actúa. Entonces, la idea es que hoy vas a tener una tarea que va a ser dibujar tu propio genosociograma, que puedas ver en qué parte estás actuando esta historia familiar y lo vamos a bajar a la forma. Hoy vamos a trabajar con la forma, no con la historia, con los datos que puedas tener por ahí, eso lo vamos a ver más adelante, sino que vamos a trabajar con la forma. El árbol no se dibuja para entender, no se dibuja para saber intelectualmente qué es lo que pasó, sino que se representa para leer esa estructura. No vamos a entrar en detalles de la intimidad de nuestros ancestros, porque la intimidad pertenece a ellos, pero sí vamos a tener noción y conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y cuando empezás a detectar cuáles son aquellos patrones que se repiten una y otra vez, vas a tener la posibilidad de intervenirlos. Entonces, cada símbolo cumple una función. Cada símbolo ordena. En el árbol vamos a representar a mujeres, hombres,
sexo no identificado, personas que quizás sabemos que hay una persona, pero no sabemos su género, su identidad, porque el sistema necesita lugar, aunque no tenga nombre. Todo lo que pueda ser nombrado, todo lo que pueda ser representado, nos da la posibilidad de tener justamente todas las piezas. Recordemos que el sistema enferma cuando hay exclusiones, y cuando hablamos de exclusiones también hablamos de olvidos. Muchas veces se nos olvida representar a alguien en el sistema familiar y ese olvido nos está dando una información de exclusión. Vamos a representar a mujeres, hombres, sexo no identificado, y también vamos a representar a quienes no nacieron, a los abortos, a las pérdidas tempranas, porque el sistema lo registra igual, aunque no se los nombre, esa información está presente, está guardada. También vamos a representar gemelos, mellizos, y acá los gemelos y mellizos, si venís de un sistema familiar en donde hay gemelos y mellizos, presta atención, porque el nacer, el que vengan dos en un embarazo también es una información. Cuando uno falta, cuando más arriba hay una pérdida, cuando hay una carencia, más abajo viene a reponerse esa pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo informado que un hijo puede perderse, un hijo puede morir, un hijo se puede enfermar? Lo que hace la biología, que es profundamente inteligente, venir de a dos. Entonces, los mellizos representan ese hermano que viene de repuesto por si al primero le pasa algo. Muchas veces ahí está la programación de un hijo de repuesto, un niño que viene a ocupar un lugar que quedó vacío. También hay personas que se identifican como no binarias, desde la lectura sistémica, o más bien también desde una lectura chamánica. Muchas veces aparecen como personas que integran este masculino y femenino, traen la neutralidad al sistema, traen la diversidad, traen equilibrio. El sistema, digamos, la cultura, por ahí tiene cierto rechazo sobre tenés que definirte en género masculino, femenino, pero estas personas que vienen totalmente seguras de que no se identifican con ningún género, y esto es algo que lo traen desde que son muy pequeños, acá también estamos viendo un sistema que no tiene fallas, no tiene errores y que trae la diversidad. Esto lo digo porque en chamanismo hay algo que se entiende, que las personas que vienen con esta integración del masculino y femenino, no se identifican con ningún género, es un gran recurso para el sistema, porque traen neutralidad, porque traen equilibrio. No es un error, es información. También representamos los fallecimientos y las fechas, porque vamos a ver más adelante que las fechas nos traen este gran backup de información que tiene el inconsciente colectivo familiar, que es que también recuerda fechas, edades, momentos en donde ocurrieron cosas muy importantes para el sistema, y esa fecha es el momento en donde se rememora algo. Y cuando algo viene otra vez, cuando aparece una repetición, hay una información de que es importante integrar o gestionar de una forma diferente ese acontecimiento. Lo vamos a ver ya en el segundo módulo. También representamos los vínculos, las uniones. Vemos que la pareja se representa con estas líneas, las uniones, vamos a ver también matrimonios. Cuando hay una separación de pareja se representa con una línea que es como si cortara la pareja. Cuando hay divorcios y la línea es doble, como el matrimonio, también se representan con dos líneas que cortan ese matrimonio para representar la separación, el divorcio.
Vamos a ver también los tipos de vínculos que existen, que esta ya es una instancia más profunda, que muchas veces no es tan necesario complicarnos haciendo tantos garabatos porque se vuelve compleja la lectura, pero sí que sepas que existe una forma de representar los vínculos. Cuando los vínculos en diferentes sistemas familiares están fusionados, cuando hay una fusión, por ejemplo, entre madre e hijo, entre padre e hija, esto es importante marcarlo porque no es un vínculo que haya una dinámica eh, que pase desapercibida, sino que hay una fusión o hay un distanciamiento, hay un vínculo conflictivo o muy unido. Y esto de alguna forma no habla de emociones, habla de cómo circula la energía en el sistema. Ya vamos adentrándonos en las dinámicas. Y esas dinámicas podemos ir viendo poco a poco que se van repitiendo a lo largo de las generaciones. Que se repite para seguir haciendo más de lo mismo o se va al otro extremo, al otro opuesto, haciendo todo lo contrario, que eso se llama reparar. Y cuando estamos reparando, tampoco estamos sanando. Cuando estamos reparando, estamos siendo completamente fieles a lo que nos propone el sistema. Estamos siendo obedientes, aunque parezca que estamos siendo rebeldes, estamos siendo completamente obedientes. El punto medio de esta repetición y esta reparación que nos habla de este exceso y esta carencia que hablábamos la clase pasada, tiene que ver con que hay una emocionalidad que condiciona la decisión. Si te pones a pensar, cuando estás totalmente involucrado en algo, cuando estás parándote de un lado, cuando estás polarizándote, la emoción es la que decide por vos. El punto medio de repetir o reparar es la neutralidad. Ya no me mueve la emoción. Ya en este punto, que es el punto medio, el punto de lo neutral, puedo elegir sin ser tomado por la emoción. Una relación fusionada, por ejemplo, no es amor. Puede ser falta, puede ser apego emocional, puede ser eh, una lealtad a una confusión con otro miembro del sistema. Una relación distante tampoco siempre es rechazo. Puede ser que las personas sean tan parecidas que se genere este rechazo porque es un espejo muy grande, porque es un espejo que tengo que ver, que me representa toda la sombra, todo lo que no quiero ver en mí, y eso hace que automáticamente rechace a esa persona sin darme cuenta que en realidad me estoy rechazando a mí misma. Vamos a ir viendo que un árbol no necesariamente tiene que estar bien dibujado, no tiene que ser perfecto, no tiene que haber líneas rectas y perfectas, sino que es importante que ese árbol sea dibujado desde la espontaneidad, desde ese trazo que también es llevado por el cuerpo y por la información inconsciente que tiene el cuerpo. Por eso, si vas ahora a dibujar tu árbol, te invito a que lo hagas con lápiz y que no borres todas las líneas que vayan apareciendo, ese trazo que va surgiendo de manera espontánea es lo más coherente y lo que te va a dar mucha información, porque esos cortes, esos olvidos, recuerdo que una vez en una clase la tarea era, bueno, tienen que dibujar su árbol y les muestro cómo son los símbolos, les muestro cómo son las líneas que representan los vínculos y después ustedes lo dibujan sin más información. Obviamente esto era intencional para que ellos pudieran dibujar, que era lo primero que les salía sin estar condicionados por la mente. Y una alumna me dice, cuando termina el dibujo, me dice,
me acabo de dar cuenta que dibujé a mi hermano como a mi hijo. No me di cuenta que puse una línea que salía hacia abajo y que puse a mi hermano, pero mi hermano no es mi hijo, es mi hermano. Entonces, en esa confusión, en ese, bueno, no confusión, en ese error de dibujar, había mucha información. Lo mismo que pasa con los cortes. Cuando hay cortes, cuando la línea se entrecorta, puede hablarnos de una relación que se corta, que hay temas que necesitan observarse desde otra perspectiva. Entonces, es muy importante que lo hagas no de manera perfecta, sino de manera coherente. Para investigar datos podés usar recursos como Family Search o SEMLA. Estas son fuentes de información, obviamente no son verdades absolutas, eh, porque puede que alguien haya subido datos y que no sean los datos exactos, pero sí te pueden traer mucha información. Por ejemplo, hay personas, alumnos que han entrado a Family Search, a SEMLA y han descubierto fechas muy importantes, partes del árbol que quizás faltaban. Una persona X de España subía todos los archivos de las fechas de bautismo y de cosas que les han podido permitir llenar esos huecos que estaban vacíos, que no son casuales, y que todo es información, absolutamente todo es información. Como tarea de esta clase vas a dibujar tu propio genosociograma, como te dije, con lápiz, sin borrar ningún trazo. Todo es información. Si hay cortes, desviaciones, olvidos, vacíos, eso también nos está dando información. No lo corrijas, no lo embellezcas. Deja que el árbol muestre cómo todo está organizado. Nos vemos.